por segundo martes consecutivo tenemos la sección de coaching para emprendedores. A mi izquierda, Fran Tenorio, muy bienvenido. Buenas tardes. Y hoy invitado Alejandro López, que es socio en LCS Group, economista y especialista además en fiscalidad. Buenas tardes. Bueno, Fran, ¿qué nos traes hoy? Pues bueno, como nos hemos comprometido, vamos a traer a profesionales que nos van a ayudar a nuestros emprendedores a cumplir su sueño. Y hoy tenemos a Alejandro López, socio en LCS Group, un despacho multidisciplinar para soluciones de cumplimiento legal. Cubren áreas de fiscalidad, legales, de contabilidad también, por supuesto, y el área de la famosa RGPD, la Ley General de Protección de Datos, prevención de capitales, prevención de blanqueo de capitales y compliance penal. Alejandro, nos vas a explicar poco a poco cómo vamos a poder crear una empresa, qué posibilidades tenemos, qué tipos de empresas podemos crear y sobre todo cuál va a ser la forma más rentable para que nuestros emprendedores puedan aceptarla. Cuéntanos cuáles son los retos más importantes que tiene un emprendedor a la hora de tener la idea de crear una empresa. Bueno, pues yo realmente lo que pienso es que el reto más importante es vencer al miedo. Es decir, al final crear una empresa tiene una serie de obligaciones fiscales, una serie de derechos y, pues como todos sabido, en España da mucho miedo eso de darse de alta autónomo y, por supuesto, crear una sociedad. Es decir, lo más importante es pues asesorarse bien, conseguir un despacho de confianza que nos explique de forma muy adecuada y muy sencilla que estas obligaciones pues no son tan importantes, o bueno, son importantes, pero que no dan tanto miedo para poder crear o constituir esa empresa o constituirnos como autónomos. ¿Cuáles serían las formas jurídicas para crear una empresa? Bueno, pues las formas jurídicas, digamos, más importantes que tenemos... Vamos a ver ahora el gráfico además. Sí, continúa. Bueno, pues serían la forma de persona física, autónomo, también podríamos constituirnos como sociedad de responsabilidad limitada o como sociedad anónima. Estas, digamos, que son las formas más comunes. También podríamos constituirnos como una sociedad civil o como una comunidad de bienes. Alejandro, háblanos de... Bueno, ahí teníamos la forma jurídica, sí, efectivamente. Háblanos de los autónomos, qué bonificaciones tenemos y cómo respondemos a las obligaciones de ser autónomo. Vale, bueno, pues ahora mismo la cuota de autónomos está en 285 euros, hablo siempre en números redondos, pero sí que cuando nos constituimos por primera vez como persona física, tenemos una bonificación durante los primeros 12 meses de 60 euros, posteriormente vamos a tener durante 6 meses otra bonificación de 140 euros, bueno, pagaríamos una cuota de 140 euros, corrijo, y durante los 6 meses siguientes pagaríamos una cuota de 200 euros, hasta que después de 24 meses llegaríamos a esta cuota de 285 euros. Alejandro, ¿qué hay en lo referido a las sociedades anónimas? Pues las sociedades anónimas, a ver, para un emprendedor en un principio yo no se la recomendaría. Digamos que la sociedad anónima es para crear una actividad un poco más grande. Evidentemente, si creamos una startup, podemos acogernos a una sociedad anónima, donde podemos tener una serie de socios o titulares, los cuales tienen una serie de acciones y pueden tener una serie de beneficios. Además, lo que tiene una sociedad anónima es que estas acciones están abiertas a compra. ¿Qué es, digamos, la desventaja que tiene? Que el capital social debe ser de 60.000 euros y debemos de constituir con un mínimo de 15.000 euros. ¿Vale? Sería, digamos, un desembolso importante para un emprendedor. Háblanos ahora, Alejandro, de las sociedades limitadas. ¿Qué bonificaciones, si es que hay alguna bonificación, y sobre todo, qué obligaciones contraemos al crear una sociedad limitada? Bueno, a ver, yo creo que la mayor ventaja que tiene una sociedad de responsabilidad limitada es que, digamos, estamos protegidos jurídicamente. Es decir, quien da la cara ante las administraciones, proveedores, trabajadores, es la sociedad. ¿Esto qué hace? Que realmente, al contrario que el autónomo, si se genera alguna deuda, no venga contra nuestro patrimonio, contra el patrimonio de los socios. Muy importante. Es muy interesante. Digamos, la desventaja es que no nos podemos beneficiar de estas bonificaciones que hablaba anteriormente de autónomos, de las cuotas de autónomos, pagando 285 euros el primer año y pasando a 365 el segundo año. Muy bien. Y en relación a las obligaciones fiscales, ¿a qué estaríamos obligados? Bueno, pues las obligaciones fiscales, dependiendo también de la forma jurídica que queramos escoger. Creo que además lo podemos ver ahora en las pantallas. Bueno, pues estaríamos, si fuéramos autónomos, en IRPF,
y si fuéramos sociedad en impuesto de sociedades, ¿vale? Aparte, efectivamente, también tendríamos que hacer las declaraciones de IVA trimestrales, que bueno, como sabemos todos, para una empresa, un profesional o un autónomo, empresario, son neutros, el IVA es neutro. Al final yo lo que cobro con IVA lo pago a Hacienda y me deduzco aquellos gastos que pueda tener con IVA y pagaría solo la diferencia. Muy bien, háblanos ahora de las obligaciones contables. Sí, bueno, que también... Sí, realmente el autónomo, la obligación contable que tiene es bastante sencilla, es decir, tendría que llevar un libro de ingresos y un libro de gastos. ¿Qué incluye este libro de ingresos? Pues nada, mantener las facturas con fecha de factura, el número de factura, el CID del proveedor y el proveedor y los importes, igual pasaría con el libro de gastos. Cuando viene un poco la complicación, que tampoco es complicado, es cuando tenemos una sociedad. Debemos llevar una contabilidad por el Plan General Contable, como marcan las reglas de auditoría, y pues presentaríamos o legalizaríamos los libros en los 4 meses siguientes al acabar el ejercicio y posteriormente presentaríamos las cuentas anuales en los 7 meses siguientes. Esto sería obligatorio y tanto de cara a los socios como al registro mercantil, ya que si no hacemos este trámite no podremos posteriormente cambiar ni administradores ni direcciones dentro de nuestra sociedad. Alejandro, una pregunta que seguramente te la habrán hecho un montón de veces. ¿Cuánto cuesta crear una empresa y cuál es la forma, yo creo que más económica? Bueno, la forma más económica es a través de un punto PAE. Nosotros en el ECS Group somos punto PAE y por 130 euros tendríamos constituida una sociedad, sin contar con el capital social. Es decir, solo pagando notario, registro y nombre, unos 130 euros podríamos constituir una sociedad. Como resumen de todo lo que nos ha estado contando, muy interesante, ¿cuál es la forma de empresa que nos recomiendas, sobre todo pensando en las personas que nos están mirando, nos están viendo, que van a crear una empresa por primera vez? Vale, yo recomendaría primero saber qué actividad vamos a realizar y según la actividad que realicemos tendremos que ver si nos interesa ser autónomos o nos interesa ser sociedad de responsabilidad limitada. Estas serían las dos opciones que serían más populares y las que escogeríamos. Por ejemplo, el otro día hablabais de una panadería. Pues una panadería con un autónomo sería suficiente, se podría bonificar de todas estas ventajas que tenemos y saldría mucho más barato. En cambio, queremos montar, imaginaros, una empresa que se dedica a jardinería de fincas urbanas, en la cual vamos a tener muchos trabajadores. Pues por método administrativo recomendaría, por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada. Si tenemos 35 trabajadores, significa que también estamos facturando en consecuencia, por lo tanto podríamos asumir esos costes. ¿No iría relacionado con el nivel de facturación que tenemos, el escoger una sociedad limitada o escoger ser autónomo? ¿Hasta qué punto, qué importe de base impositiva tenemos mejor? ¿Cómo escogemos? Efectivamente, como te comentaba antes, si por ejemplo elegimos una actividad en la cual vamos a administrar varias fincas y en la cual tenemos 35 trabajadores, significa que el nivel de facturación es alto. Es decir, a partir, digamos, de unos 60.000 euros nos podría interesar tener una sociedad de responsabilidad limitada. Eso es lo que queríamos saber. Vale. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Alejandro, del ECS Group, y muchísimas gracias. La semana que viene vamos a traer a expertas legales que nos hablarán de tipos de contratación, cuáles son las más rentables, interesantes para nuestras empresas. Y hoy vamos a abrir una pequeña sección de agenda, donde vamos a ir explicando cada semana cuáles son los eventos más importantes que hay en los próximos días. Y para empezar, comentaremos que el día 6 de marzo, mañana, hay una ponencia de Daniel Calle en la Fundación Rafael del Pino, cerca de aquí. Daniel Lacalle, perdón, sí, en la Fundación, conoces, ¿no? Sí. La ponencia se llama ¿Cómo hacer a España líder en libertad económica? Más información en frdelpino.es. El día 7 de marzo acabará el plazo de inscripciones para un proyecto TIC, que es la segunda edición de Venture of the Road, que es una acción para fomentar el espíritu emprendedor en toda España del Banco Sabadell. En este caso es en Bilbao y tenemos más información con el hashtag Venture on the Road. Y para acabar, el día 12 de marzo hay una ponencia en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla que es muy interesante, se llama Ayudas y Financiación Pública para Emprendedores. Y tenemos toda la información en andaluciaemprende.es. Y con esto nada más. Muchas gracias. Pues Fran Tenorio, muchísimas gracias por la segunda jornada de esta sección, esperemos larga y exitosa, de coaching para emprendedores. Y muchísimas gracias, Alejandro López, por estar con nosotros. Muchas gracias.